Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Ovidio Claros, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que aglutina además a 59 municipios de Cundinamarca. Llega usted, doctor Ovidio, buenas noches, gracias por aceptar esta entrevista a una empresa de empresas. Gerardo, muy buenas noches, un placer volver a vernos. Y bueno, en esta que ha sido la casa mía desde hace muchos años. Recuerdo cuando llegamos aquí en esos inicios con Fernando Calderón, España, con Yamit. Sí, señor. Y ahora verlo usted crecer y verlo acá al frente del potro. Doctor Ovidio, le decía, la Cámara de Comercio, fundada en 1878, va a estar de cumpleaños ahorita el 6 de octubre. Es una empresa de empresas. 145 años, Gerardo. Y voy a tener el honor de estar presidiendo los 145 años. Bueno, se cumplen ahora, en el próximo mes. Vamos a estar en el Centro de Conciliación y Arbitraje, que ha programado unos eventos en la ciudad de Barranquilla, y el día 6, cuando termina lo de arbitraje y conciliación, sí, vamos a estar cumpliendo los 145 años, pero además 40 años también de tener el Centro de Conciliación y Arbitraje, que es un modelo para todo el Estado colombiano. Y para resolución de conflictos pacíficamente. Claro, porque es un modelo precisamente para evitar todos esos tiempos que en la justicia ordinaria tenemos, que son tan extensos y que no le permiten a los colombianos que tengan una solución temprana a sus casos. Y cuando los casos se resuelven, pues ya el tiempo se ha encargado de que el derecho se pierda en sí mismo. Doctor Ovidio, comencemos con el tema político puntual, luego de esa controversia de 2 meses después de la renuncia del doctor Nicolás Uribe, su antecesor, porque usted es el candidato que quería el presidente Gustavo Petro que fuera. La Junta votó, no eligió, después hubo un listado de mujeres que nunca se llevaron las hojas de vida y solo usted quedó como candidato único. ¿Qué significa ser en una empresa tan importante como la Cámara de Comercio de Bogotá el candidato del presidente de la República? Pues Gerardo, mire, eso tiene una historia real que además usted la conoce muy bien porque usted cubrió Congreso en esa época, estamos hablando del año 2002. Sí, señor. Y de primera mano usted fue testigo cómo yo en la Comisión Primera hice una tarea frente al no a la reelección y cómo efectivamente argumenté jurídicamente por qué no, y hablé de la Revolución Francesa de 1789, de esos legados constitucionales, de acabar ese tema de tener un individuo manejando poderosamente el Estado a través del Ejecutivo. Y en esa rememoranza y en esa discusión que se dio del Congreso, jamás estuve de acuerdo con ese tema. Nunca se ha hecho ese debate. Y a partir de ahí conoce el país, ¿no? Efectivamente, lo que ha venido pasando, debate pendiente sobre si eso fue bueno o fue malo para el Estado colombiano. Ahí me conozco con Gustavo Petro. Recuerde, él estaba al lado izquierdo, yo estaba acá en el otro lado. Yo acababa de llegar, de dejar la Contraloría de Bogotá y había pasado a ser congresista. Cuando llegué allá y nos abordaron con el tema de la reelección, hubo coincidencias y nos conocimos. O sea, ¿y ahí hicieron migas políticas? Para mí no es desconocido el presidente, claramente no. Y él sabe cómo actuó. Usted vio cómo actué yo también dentro de ese Congreso, cuáles fueron mis posturas. Y bueno, el tiempo en televisión que está corto no nos permite extendernos, sí, pero claramente desde ahí me conozco con el presidente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Alguien del grupo de ellos me dijo un día: doctor Ovidio, ¿a usted le interesa la Cámara de Comercio? Y le dije yo, evaluémoslo. ¿Qué es la Cámara de Comercio? ¿Alguien es el presidente de la Junta Directiva, el doctor Julio César Ortiz, que a propósito fue abogado del presidente Petro? No, Julio César no había llegado todavía a la Junta. Y efectivamente empecé yo a mirar la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy en día estoy muy contento, de verdad, de ver lo que es la Cámara de Comercio. Una organización de verdad al servicio de Colombia, al servicio del país, especialmente y específicamente Bogotá, Cundinamarca y pues hombre, lo que hay ahí son 7 filiales, son 7 negocios importantísimos, más lo que es la Cámara de Comercio en sí. O sea, es un mundo completamente diferente y llegamos ahí a hacer lo que siempre hemos sabido hacer: trabajar, transformar, aportar. Estamos mirando cómo desde el Plan Nacional de Desarrollo, sí, en el artículo 74, que nos está permitiendo hablar precisamente
Y ahí hay un discurso coherente, es mirar la Cámara de Comercio de abajo hacia arriba, involucrar a los tenderos, involucrar al comercio informal, cómo logramos que esta gente se formalice, cómo les podemos hacer seguimiento, cómo los fortalecemos. Permítame un momento, doctor Ovidio, antes de pasar a esos detalles de lo que es la Cámara de Comercio, de quiénes son sus afiliados y de lo que usted va a hacer, terminamos con el plano político. Hubo presión del gobierno para que usted fuera elegido. Usted fue elegido ayer con mayoría calificada, 8 de 12 votos de la Junta Directiva, que es la mayoría calificada necesaria. Y hubo un voto que fue fundamental, que fue el de Mills Colombia, para hacerlo. Y dicen el presidente, la Casa de Nariño influyó, aunque pues el presidente siempre, los presidentes tienen un candidato. Pero ¿por qué generó tanta controversia su nombre entre los demás miembros de la Junta? Gerardo, y usted es testigo seccional de eso. Yo no soy un hombre que llegue a quedarme callado, ni que llegue a no hacer, yo llego a hacer. Y cuando transformamos generamos polémicas, porque el que no hace y simplemente deja hacer, deja pasar, seguramente no genera polémicas. Siempre, si usted ve cuando estuve en la Contraloría, hice una Contraloría excepcional, la saqué a la calle, trabajé con las comunidades, monté programas como el de fiscalización por nuestro bienestar. La prensa siempre estuvo ahí como testigo excepcional de todo lo que hice. Luego vendrán las controversias y a algunos les gustó, a otros no les gustó, unos dijeron una cosa, otros dijeron otra cosa. Pero aquí llegamos claramente, ¿no?, por lo que te acabo de decir, y además llegamos es a hacer este trabajo porque nos parece... Borrón y cuenta nueva, ya usted se posiciona el lunes y arrancar Pero el además, los que votaron sí o los que votaron no, para mí están en un plano de igualdad en el miramiento Ovidio claro de aquí por allá. Institucional. Institucional, aquí simplemente hay unas tareas por hacer que están plasmadas, no me las voy a inventar yo, están en el Plan Nacional de Desarrollo. Sobre esa base nos vamos a mover. Eso es lo que vamos a fortalecer. En una entidad donde hay una universidad, hay una pluralidad de negocios para realizar, es un sector privado, recibe un 82% de una tasa, ¿no? Y efectivamente sobre esos presupuestos, además llego en un momento donde el presupuesto se empieza a debatir para ver las líneas de trabajo que vamos a hacer para el año entrante. Comencemos entonces puntualmente ya de fondo de qué es la Cámara de Comercio, doctor Ovidio. Bueno, una institución de carácter privado que efectivamente recibe de unas personas que son los comerciantes un dinero. ¿Por qué? Por el registro mercantil. ¿Quién se lo da? Se lo da el Estado. El Estado le permite que se haga ese recaudo y sobre esa base haga unas inversiones. ¿Esos son recursos públicos? Sí, claro, ¿no? Pero también tiene recursos propios, porque no se ha quedado ahí, que eso es lo lindo de la Cámara de Comercio. Es decir, la Cámara con dineros públicos y privados, porque es una... Sí. Ahí, digamos, hay una asociación público-privada también para que efectivamente reinvierta. Y han reinvertido bien, han hecho una tarea bonita. Y hoy tú ves cómo tienen pues 7 filiales, Corferias, por ejemplo, para hablar de una de ellas. Ese es un modelo exitoso. Es un modelo de negocio que cuántos no quisieran tener en el mundo entero, por hablar solamente de uno de ellos. Doctor Ovidio, y el tema del presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la Cámara de Comercio? El propio y lo que recauda anualmente, digamos, por vamos a ver mercantil. Para el año entrante en cuánto queda ese presupuesto. Pero yo incluso a partir del lunes oficialmente voy a arrancar pues mis tareas dentro de la Cámara de Comercio. No quiero generar prevenciones, porque todo lo que diga aquí, como dicen, será usado en tu contra, ¿no? Y en este caso en mi contra. Entonces, sobre las bases que me entreguen, sobre esas bases voy a trabajar. Sobre el monto que me entreguen y sobre las ideas que yo traigo, que quiero plasmar ahí en la Cámara de Comercio. La mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio son microempresas, es decir, una peluquería, una panadería, una miscelánea. ¿Y cuántas de esas hay en la Cámara de Comercio, doctor? No, pues son el 99.3%. A ellas hay que fortalecerlas. ¿De cuántas empresas en general? Son 5.000. No, de 500.000. 500.000, las que están ahí, ¿no? Sí. De 500.000 tener usted un universo de las MIPYMES que corresponde a ese porcentaje de 99.3%, ¿no? Eso es una vaina pues, donde ahí tiene que estar concentrado y centrado un trabajo de la Cámara de Comercio. Pero además lo vienen haciendo y lo vienen haciendo bien. Usted ve cómo hay unos clústeres, por ejemplo. Sobre esos clústeres hay una parte de comercialización donde se comunican entre todos y sacan un producto donde se benefician todos, cada uno articulado, ¿no?
y todos generan una productividad y una ganancia para cada uno de ellos. Con usted como presidente, Sí. ¿qué capacitación van a recibir esos pequeños empresarios? Bueno, es que hay de todo. La Cámara de Comercio tiene un potencial a través de la universidad, que es la uniempresarial. Muchos colombianos, y si usted sale y hace una encuesta, hoy por hoy, si la gente conoce la universidad de la Cámara de Comercio, le va a decir, yo no sabía que la Cámara de Comercio tenía universidad. Entonces, ¿qué queremos hacer con la universidad? Mirar cuál es su estado financiero, que no lo conozco hoy, lo voy a conocer el lunes. Sí, señor. Mirar a ver cómo podemos rescatar esa universidad para colocarla al servicio ¿de quién? De los tenderos, de las MIPYMES y de todos los demás de ahí para arriba, ¿no? Y poderles brindar planes y programas de educación que los fortalezcan, que los asome a la tecnología, que les enseñemos a manejar su propio negocio y llevar a los hijos de ellos a que tengan oportunidades para que sean profesionales también, técnicos también si lo quieren, ¿no? Pero vamos a revisar eso muy puntualmente. Vamos a ver cuál es el estado financiero y mirar a ver si podemos tener acceso, Gerardo, a que ellos puedan tener créditos blandos a través de la solidaridad, ¿no? Que ese es uno de los elementos del artículo 74 y que es uno de los elementos que quedó en ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? Está Mauricio Toro, por ejemplo, en este momento manejando el ICETEX, que es el Estado, y con él nos podemos sentar. Está la ministra de Educación, es interlocutar con ellos, unir todo esto. Y la articulación. Claro, articular eso y mirar a ver cómo logramos que la uniempresarial llegue, por ejemplo, por la noche a las diferentes localidades en Bogotá, donde hay unas moles de cemento, los grandes, los mega colegios. Sí. Por la noche, ¿qué hacen? Pero ¿esa universidad es física o virtual, doctor Ovidio? Hay de las dos. O sea, hoy en día los programas pueden ser o físicos o virtuales. ¿Y dónde tiene la sede esa universidad? Yo, por ejemplo, lo desconocía. Ese es uno de los grandes problemas. No nos comunicamos, no le comunicamos a quienes son nuestros asociados y al resto de la comunidad que tenemos una universidad. Queda ahí pegadita a la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Ovidio Claros, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, una empresa que cumple 145 años este próximo 6 de octubre, que van a conmemorar en la costa Caribe. Y después de comerciales nos va a responder qué influencia tuvo la poderosa congresista de la Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, la esposa del doctor Ovidio Claros, en su elección, si fue que la tuvo. Ya volvemos. Regresamos con el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, abogado de la Universidad Libre con 2 especializaciones y un magíster. Doctor Ovidio, excontralor de Bogotá también, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué influencia tuvo su esposa, muy cercana al presidente Gustavo Petro, y que jugó un papel fundamental en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para su elección? Bueno, Olga Lucía es una mujer, como ella misma dice, y tiene un programa en televisión que se llama Mujeres Berracas. Eso es ella, una mujer berraca, ¿no? Es una mujer que se ha hecho sola, al igual que lo he hecho yo. Ella tiene vida propia y yo tengo vida propia. Las decisiones de ella las toma ella en ese contexto. Puntualmente, sobre mi llegada a la Cámara de Comercio, Gerardo, queda claro que yo me conozco con el presidente de la República desde el año 2002. Mucho antes que su esposa con él. Claro, es que 2002, estamos en el ¿Y usted es petrista, doctor Ovidio? Yo soy un hombre de centro, fíjese, ¿no? Yo soy un hombre, y usted me conoce, ¿no? Es testigo de sección, ¿no? De cuál ha sido mi actuar. Pero hay cosas que convergen dentro del ideario, por ejemplo, del gobierno actual. Y que yo comparto, y que además no es nuevo, porque usted me oyó en el Congreso decir muchas cosas. En el Congreso, a propósito, decía, donde usted estuvo, doctor Ovidio, sus críticos y la gente de la oposición decía, es que la Cámara de Comercio se la van a dar al doctor Ovidio por ser el esposo de la doctora Olga Lucía Velázquez, porque es el agradecimiento del presidente Petro al papel fundamental que ella jugó en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ¿eso no tiene nada que ver? No, no es cierto. Claramente no. Yo creo que yo tengo vida propia, o sea, yo no necesito tener a Olga Lucía Velázquez detrás mío. A sus 66 años usted ya se ha hecho. No, yo creo que he hecho una hoja de vida propia, es decir, una persona como yo, pues lo digo sin ninguna arrogancia, sin ninguna jactancia, Gerardo, que ha recorrido todo lo que yo he recorrido. Primero, yo no andaba pidiendo puesto, ¿no? Y no lo digo para que no suene pues, de jactancia, pero a esta altura de mi vida no ando pues golpeando puertas, oiga, consígame un empleo, porque
No, yo ya fui... Pero se empleó a fondo para que le dieran Fui presidente de la rama judicial, ¿no? Y por eso tengo un pasaporte diplomático de por vida, como reconocimiento en el Consejo Superior a esa labor que se da. Fui contralor de Bogotá, ¿no? Fui congresista. Gerente del Instituto de Seguros Sociales, gerente de instituciones, no solamente de varias instituciones, fíjate. Entonces he sido gerente, bueno, de todo. Fui alcalde, de todo he sido yo. ¿Alcalde de dónde? Esa sí no sabía. Yo empecé siendo alcalde en Jerusalén, Cundinamarca, cuando entré aquí y estuve encargado precisamente de algunos otros. O sea, he estado en las 3 ramas del poder público. Sí, señor. No me he quedado en ninguna, pero he estado en todas. Y en todas he hecho la tarea como se debe de hacer y como se tiene que hacer. Doctor Ovidio, volvamos Pero te dejo claro, Gerardo, sí, señor, tajantemente, Olga Lucía Velázquez tiene vida propia. Es una mujer berraca, es una mujer con una gran capacidad técnica, ¿no? Y lo ha demostrado en el Congreso y lo sigue demostrando. Y Ovidio Claros, pues tiene también un historial, un recorrido, y ahí está la historia vivida. O sea, ¿a qué llego yo a la Cámara de Comercio? A contribuir, porque comparto inclusive todos estos temas del Plan Nacional de Desarrollo, todo el debate que hay sobre el Plan Nacional de Desarrollo, y llego a trabajar en pos de eso. Hoy estoy aquí con saco y corbata, pero usted sabe que yo también tengo la capacidad de quitarme este saco, quitarme esta corbata, irme a las tiendas, trabajar con los tenderos, trabajar con los demás arriba, trabajar inclusive con los grandes empresarios que me apoyaron para llegar a la Cámara de Comercio. Y perfecto, y lo hago. Entonces, doctor Ovidio, y de esa Cámara de Comercio a propósito, que es una empresa gigantesca, tiene 6 vicepresidencias, una de fortalecimiento empresarial, una de relaciones internacionales y cooperación, de competitividad jurídica. ¿Cuántos empleados tiene la Cámara de Comercio? Pues me han dicho, porque todavía no he pedido la nómina, no lo puedo hacer. Pero si usted lleva 2 meses detrás del cargo, no, pero llevo trabajando precisamente los elementos propios para hacer una buena tarea al interior de la Cámara de Comercio. Pero he sido respetuoso de no pedir las cifras, sino a partir del lunes... ¿Usted no ensilló antes de traer no, porque no quiero llegar con prevenciones, no quiero llegar diciendo lo que no debo decir, sino haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y qué le contaron que cuántos empleados hay? Déjeme contarle algo, Gerardo. No, pero esa para que no nos dispersemos. Sí. ¿Cuántos empleados le dijeron que tenía la Cámara de Comercio? Más de 1000 empleados. ¿En todas sus dependencias? En todas sus dependencias. Sí, señor. Más de 1000 empleados. ¿Y usted me decía entonces? Es que, Gerardo, hay algo, por ejemplo, en la pregunta que me hacías y que se me quedó ahí cojo. Yo trabajé en mis inicios, fue el primer empleo formal que tuve con don Lazar Gilinski, ¿no? Y con el papá, el abuelo. Sí, señor. De Gabriel Gilinski, que hoy son súper exitosos. Y que ese voto, que fue el octavo, el del representante legal de Mills Colombia, que hace parte de Nutresa, que ahora es de los Gilinski, para que se determinara su votación. Pero ya dijimos que la votación... Pero quería contarle eso. O sea, yo tengo un antecedente también con ellos. Yo trabajé en la empresa Atila de Colombia Andina de Herramientas. Fui mensajero de la empresa de don Isaac Gilinski. Y conversé con él, ¿no? Y don Isaac, que tiene una memoria impresionante ya a sus años, sí, señor, recordó esas épocas de mi juventud cuando yo era empleado de ellos, y la recordamos, y nos reímos, y me dijo incluso jocosamente, y todavía estoy vivo, ¿no? Y de verdad que me emocionó mucho poder conversar. ¿Usted se reunió con don Isaac y con don Gabriel? Conversamos, vía telefónica, porque usted sabe que ellos están lejos de Bogotá, y efectivamente todo eso ha contribuido a que todo esto se hubiera dado, ¿ve? Y se dio. Y esos ambientes no los conoce, esos intríngulis, pues digamos casi nadie en el país. Pero hay que contarlo para que la gente sepa las realidades, porque hay realidades deformadas que llevan precisamente a decir cosas que son inexactas. Esas cerca de 500.000 empresas, donde el 99,3% dice usted son mini empresas y pequeñas empresas, muy pocas grandes empresas, ¿cuánto le aportan al Producto Interno Bruto de Colombia? 32% del PIB. Imagínate, eso es una locura. Ahora, cuando integramos Bogotá con Dinamarca en el tema de región, sí, Gerardo, hay una cantidad de cosas por hacer. El comercio florece con el tema de la región, ¿no? Con todo lo que se está haciendo. Y curiosamente, fíjate lo que son todas esas coincidencias. Olga Lucía Velázquez fue la alta consejera para la ciudad región.
Sí, señor. ¿No? Es que la Cámara de Comercio decíamos que tiene además Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca. Correcto. Chía, Cajicá, Zipaquirá, Caqueza, una cantidad. Y cómo se va a los que se fortalecer? quieran sumar, ¿no? Claro. Y usted decía que uno de sus planteamientos a trabajar es fortalecer el agro urbano y el agro de la región. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos el Regiotran, para que no se me quede ahí en el aire, ¿no? Y tenemos algunas dificultades ahí en ese entorno nación, distrito, departamento. Esa es una de mis tareas, mirar a ver cómo yo logro desentrabar algunos elementos que hay ahí que pueden perturbar ese hecho cierto. Tenemos que sacar a los campesinos para que efectivamente logren, a través de esos elementos de lo que se trabajó en el tema de región, a través de eso, la discusión. ¿Hacemos el Regiotran solo para transporte de mercancías o lo hacemos con pasajeros? El gobierno quiere mercancías, el nacional, el distrital quiere pasajeros, lo mismo que la gobernación de Cundinamarca. Y hay que llegar a un entendimiento, ¿no? Y usted va a ser facilitador y la idea es de ello. ser parte, exacto. Y esa es la palabra adecuada, Gerardo, facilitador, ¿no? Para que podamos, ¿qué? Ganar todos. Es decir, teniendo en cuenta sus buenas relaciones con el gobierno nacional, con el presidente de la República, para dejar esas diferencias, porque no han dado la aprobación ambiental para ese Regiotrans, y entonces se queja la alcaldesa, se queja el gobernador de Cundinamarca, Claudia López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, porque el ministro Camargo dice que no, que eso es para transporte solamente. ¿Por qué usted lo ve así en principio? ¿Debería ser para transporte o por qué debería tener pasajeros? No, vamos a mirar cuáles son los puntos de vista que hay ahí y mirar a ver cómo nosotros podemos ser lo que dice la norma. Somos un órgano asesor y consultor del gobierno. Sobre esa base también movernos y facilitar para que ese comercio fluya entre las regiones que tenemos. Y en este caso, en la región que somos, Bogotá, Cundinamarca. Y entonces lograr que el campesino, que tiene dificultades en esas vías terciarias, logre sacar su producto para traerlo a Bogotá y cómo lo puede comerciar. Y los vamos a acompañar, que vamos a hacer lo mismo que hacemos en Bogotá. Así nos cueste un poquitico más en términos financieros, pero es también permitirle al campesino que se formalice y que el campesino pueda hacer en un sistema, por ejemplo, de lo que es la cadena alimentaria entre Cundinamarca y Bogotá. ¿Cómo podemos que ellos se fortalezcan y sean verdaderos empresarios? Y ahí tiene que estar la Cámara de Comercio. Y hablando de esos empresarios, ¿es difícil hacer empresa en Colombia? Por ejemplo, burocráticamente los trámites son muy complejos o eso es más rápido. Yo creo que sí, Gerardo. Hay que darle una revisión puntual precisamente al sistema que tenemos hoy imperante en Colombia. Cómo efectivamente podemos descargarle un poquitico a esa carga pesada que traen algunos comerciantes, ¿no? Y en eso vamos a trabajar y vamos a interlocutar con el gobierno nacional y con el mismo Congreso para mirar a ver cómo aliviamos cargas. Porque aquí un emprendedor que termina siendo un empresario siempre se queja de que en los 5 años, que es como el promedio de si vivo o muero, sí, señor, entonces no morir en el intento durante ese promedio de 5 años y que los indicadores del desaparecimiento en los 5 años sean no hacia arriba y no hacia abajo. A propósito de hacia abajo, doctor Ovidio, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio que encontré en su página web, dice que entre enero y agosto, que es la última cifra que tienen, se crearon 63.115 nuevas empresas en la Cámara de Comercio, pues con registro mercantil, con matrícula. Pero que eso representa una disminución del 4,2 en relación con 2022, ¿le preocupa? Claro, porque tenemos que ir aumentando y no decreciendo. Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando. Pero mira que las cifras no varían en el promedio histórico, que es lo que he visto yo hasta ahora con los pocos elementos que he tenido pues para hacer este tipo de valoración y de juicios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer puntualmente? Lo que te acabo de decir, Gerardo, es llegarle a estos que son emprendedores que se formalizaron para que ese alto porcentaje que está ahí no desaparezcan. Porque en la medida en que ellos se fortalezcan y sean empresarios, podamos suministrar las cosas al interior del Estado en sí mismo, estamos ganando todos los colombianos y la economía se reactiva. Pues buen éxito, doctor Ovidio, en la presidencia de la Cámara de Comercio, que asume el próximo lunes 2 de octubre. Un hombre controvertido, usted lo acepta en todos los cargos que ha tenido, contralor, magistrado, congresista.
y es nuestro invitado de hoy, que tuvimos durante media hora aquí en Entrevistas Canal 1. A ustedes, señores televidentes, muchas gracias por la sintonía. Doctor Ovidio, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Con todo gusto, Gerardo, y estamos aquí siempre y permanentemente a su disposición. Y los invitamos a permanecer conectados porque ya vienen noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.